Buenos días. Vamos a empezar con la conferencia. Ante todo, muchas gracias por su presencia, su participación en este ciclo de conferencias que el Observatorio organiza para el presente año. Las conferencias son cada 15 días y en esta ocasión tenemos la presencia y colaboración del doctor Cristian Vázquez, y nos va a hablar sobre la propagación de ondas en el viento solar. El doctor Vázquez obtuvo su título de pregrado en física en la Escuela Politécnica Nacional. Estuvo colaborando con el Observatorio Astronómico de Quito por algunos años y posteriormente realizó sus estudios de doctorado en física de plasmas en la Universidad de Calabria, Italia. Actualmente es investigador del Observatorio Astronómico de Quito y también colabora con la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional. Demos la bienvenida al doctor Cristian Vázquez. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias al Observatorio Astronómico por invitarme en esta serie de conferencias que está organizando a lo largo del año. Son muy útiles para transmitir lo que se hace en investigación hacia la comunidad. En el día de hoy voy a conversarles un poco sobre la propagación de las ondas en el viento solar. El tema es un poco genérico, por lo que voy a concentrarme después en este tipo particular de ondas, que son muy conocidas en lo que es la física espacial, que se conocen como ondas de alfa. Este tipo de ondas tienen ciertas características especiales con las que no les voy a aburrir el día de hoy. Sin embargo, nos sirven para explicar muchos fenómenos en la propagación de la energía desde el Sol hacia la Tierra. La conferencia, esta charla, será bastante cortita, focalizada primero en explicar lo que es el viento solar, luego los análisis de bajo nivel a través de un modelo que se llama dos fluidos para este tipo de plasma, y finalmente presento un estudio numérico tanto con el software híbrido Blazo-Maxwell, como después mostrando qué sucede a escalas muy pequeñitas en el viento solar. El viento solar es un laboratorio de plasmas. Ahora, el plasma es un estado de la materia que domina el universo. Más del 90% de la materia en todo el universo está en estado de plasma. Entonces, digamos que nos conviene estudiar qué fenómenos se producen en este. En Tierra tenemos varios laboratorios que producen plasma para producción de energía, por ejemplo, para producción de fusión, por ejemplo. Sin embargo, estos son bastante limitados debido a la energía que necesitamos para refinar plasma. La ventaja que tenemos en el viento solar es que este plasma es inagotable en nuestras escalas temporales. El viento solar parte del mismo Sol, de las capas externas del Sol, viene expulsado continuamente y se dirige en dirección hacia la Tierra. Este gas que se expande viene a gran temperatura y a gran velocidad. Como podemos ver, tiene características físicas, por ejemplo, polarización. El gas que viene desde el sur tiene un tipo de polarización, el gas que viene desde el norte tiene otro tipo de polarización. Nosotros nos encontramos más o menos aquí, en esta zona, que como pueden ver es bastante turbulenta. Para entender el concepto de turbulencia, nos vamos a imaginar que tenemos un café caliente, una taza de café caliente. Nosotros, para poder enfriar esta taza de café caliente, introducimos una cuchara y esta cuchara la comenzamos a mecer, ¿sí? Luego, si extraemos la cuchara despacio, podemos ver que estos vórtices grandes que se generaron, comienzan a hacerse unos más pequeños en nuestra taza de café. Y de esta manera, la energía calórica, el calor de nuestro café caliente, comienza a disiparse en el ambiente. Lo mismo sucede en el viento solar. Nosotros tenemos aquí el gráfico de nuestro vértice grande que hicimos con nuestra cuchara,
esta energía inyectada a grandes escalas va disipando la energía hacia las pequeñas escalas, es decir, se forman vértices más pequeñitos. ¿Ok? Y esta es una forma de disipar energía con turbulencia. En el viento solar, uniendo los datos del Mariner 2, Mariner 4, podemos ver, y el satélite HOGO, a pequeñas escalas, podemos ver que sucede un comportamiento bastante similar al de nuestra taza de café. La energía inyectada en grandes escalas en el Sol, en las capas externas del Sol, viene disipada a pequeñas escalas mientras se va acercando a la Tierra. Aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos la cantidad de energía magnética. Si es que nosotros inyectamos, hacemos la misma analogía de nuestro fluido, donde teníamos vértices muy grandes que van transportando hacia los vórtices más pequeñitos la energía, finalmente haciéndola disipar, nos esperaríamos que en esta burbuja de gas que se está expandiendo desde el Sol sucedan comportamientos similares a nuestro fluido. Es decir, el enfriamiento de la temperatura que la tenemos aquí respecto a la distancia que nos alejamos desde el Sol debería ser un enfriamiento adiabático que le he graficado aquí a mano. Es decir, la temperatura de las partículas debería bajar con esta escala. Sin embargo, lo que se ha visto con los Mariners, sobre todo que se han alejado más del Sol, tenemos aquí a 40 unidades astronómicas, por cierto, la Tierra se encuentra a 1 unidad astronómica por aquí. Vemos que este gas que se expande, no se expande como una ley adiabática, sino de alguna otra forma. Ahora, esto se le puede entender como o se está enfriando muy lentamente o hay algún mecanismo que en esta zona le está calentando al viento solar. Entonces la idea es ver qué mecanismo le está calentando al viento solar de tal manera que no le deje enfriarse. Para poder entender qué fenómeno físico está haciendo esto, podemos estudiar cómo se distribuye esta disipación de energía. Vemos aquí de datos observacionales, esto está en el espacio de Fourier, tenemos la componente Kx y Ky en este plano, vemos claramente que la energía respecto al campo magnético medio local, la energía se transmite perpendicularmente o casi perpendicularmente al campo magnético medio. Puntualizando que el campo magnético medio es el que transporta la energía desde el viento, del Sol hacia nuestro planeta. Ahora, si ya tenemos esta información, que ya es un poco antigua, incluso 1983, podemos ver un tipo de ondas, sabemos que se propagan muchas, pero un tipo de ondas, que son las ondas cinéticas alfa, son en realidad fluctuaciones que sí se propagan casi perpendicularmente al campo magnético medio. Estas las hemos podido ver tanto en laboratorio como en el viento solar. De hecho, estudios previos que se han realizado, podremos decir que estas podrían ser una buena candidata para propagar la energía turbulenta manteniendo una tasa de calentamiento. Para poder separar nuestro problema, vamos a realizar un análisis fluido y luego nos acercamos con simulaciones numéricas para ver si en realidad podemos reproducir este comportamiento. Para ello, lo hacemos muy facilito. Elegimos un sistema de referencia en el que el campo medio se encuentra con un cierto ángulo. Ya sabemos de antemano que va a ser casi 90 grados. Y luego nos ponemos que esta es la dirección hacia la Tierra y en esa dirección colocamos nuestro vector de propagación, nuestro vector K. En esta geometría podemos ver que de acuerdo a esta ecuación de la inexistencia de monopolos magnéticos, vemos que la componente de las perturbaciones que se producen en el Sol a lo largo de esta línea de propagación tiene que ser igual a 0. Luego, solo por comodidad, normalizamos todo a la frecuencia del ciclotrón,
la distancia de ciclotrón, la que se denomina también distancia inercial, la velocidad de Alfvén, es decir, la velocidad de las ondas dentro de este plasma, y la velocidad de la frecuencia de los plasmas, que depende de las partículas que estoy considerando. Tendré una frecuencia tanto para electrones, otra para protones. Asumo que tengo una igual cantidad de electrones como de protones. Esto lo puedo deducir de los datos observacionales de los satélites que les había mencionado al inicio. Uso una ecuación de continuidad simple para cada una de las partículas, tanto protones como electrones. Acoplo esto con las ecuaciones de momento para cada una de estas partículas, sabiendo que tengo en el ambiente un campo eléctrico y un campo magnético, y finalmente uso estas dos ecuaciones de Maxwell para cerrar mi sistema, tener un sistema cerrado. Supongo que todo lo que va a desplazarse va a ser muy lento, es decir, las derivadas temporales del campo eléctrico van a ser igual a cero. Si hago eso, paso al espacio de Fourier, obtengo la relación de dispersión, es decir, una relación de onda, la frecuencia en función del número de ondas, de la propagación K. Esta ecuación es de sexto grado. ¿Okay? Eso quiere decir que voy a tener tres soluciones positivas, tres soluciones negativas para la frecuencia, y voy a investigar si es que estas son reales o son imaginarias. Cada uno de estos coeficientes podemos separarlo fácilmente así. ¿Y qué información podemos obtener? Veamos. Tengo el ángulo de propagación, es decir, esta forma de aquí, en particular, ya sabíamos que va a ser casi 90 grados, pero en general, si queremos aplicar otro tipo de plasma, no necesariamente va a ser 90 grados, entonces esta es muy genérica. Además, el balance de presión, este término beta es el balance de presión cinética versus la presión magnética. ¿Cuánto empujan mis partículas respecto al campo magnético medio? Entonces vemos que esta solución es bastante genérica, con lo cual podemos ahora sí hacer casos particulares. Si lo pongo las soluciones, solo las ramas positivas de la frecuencia, para estos dos casos específicos, es decir, de un ángulo de propagación de unos 85 grados, no 90 grados, y un beta igual a 1, es decir, una presión igual de la cinética con la magnética, puedo ver algunos comportamientos particulares. Tenemos una rama que se propaga a una velocidad muy alta, que lo llamo, de hecho, la rama fast. La otra es nuestra onda cinética alfa, que vemos que aun cuando al inicio, cuando K es bastante pequeñito, se aproximaba a un plasma frío, luego cambia de comportamiento y se eleva. Tengo una rama que va mucho más lenta, ¿sí? Y que se mantiene casi constante a 0.1. De aquí puedo obtener que esto es sobrepuesto yo cuando un beta es igual a 0, es decir, cuando el plasma es frío. En el caso que ya sabemos que no era en el viento solar, sin embargo podemos ver que la onda fast más o menos se acopla al comportamiento frío. La onda slow no existe en el comportamiento frío, mientras que la onda alfa cambia y supera el valor de 1 en esta franja, cosa que no sucede nunca para un plasma frío. Entonces, este es un signo de un posible calentamiento del plasma. Posible por el momento. Los vectores propios de este sistema que les mostré al inicio, simplemente los numero aquí, ¿sí? También dirán, si usted coloca una cierta frecuencia y un cierto ángulo, la perturbación a lo largo de la componente Y del campo magnético tendrá esta forma. Si usted coloca una cierta relación de beta, la componente de velocidad tendrá esta, y cada una de estas formas estará fijamente determinadas. Estas formas nos sirven para iniciar nuestras simulaciones cinéticas usando un código híbrido Razo-Maxwell. Este código
lo que hace es, ahora ya no tratarlo a todo como un fluido, a grandes escalas, sino tratar todo a pequeñísimas escalas. ¿Cómo hacemos eso? Usamos la ecuación de Blasov, que es simplemente una función de distribución. Podemos imaginarnos una maxwelliana, una campana, en 3 dimensiones de espacio, en 3 dimensiones de velocidad y depende del tiempo. Es decir, necesitamos solucionar este sistema con 7 ecuaciones, porque tenemos 7 variables. Sin embargo, como en nuestro caso particular lo estamos haciendo con una sola posición, con una sola dirección, entonces este sistema se simplifica bastante. Vemos aquí la ecuación de Blasov, le hace evolucionar temporalmente al término a la maxwelliana que yo tenía en primera instancia, que si nos imaginamos en 3 dimensiones va a ser solo una esfera. La idea es ver a la función de los protones, cómo están distribuidos en el espacio, qué le sucede a estas pequeñas escalas. Luego aplico esto con una ley generalizada de Ohm. Esta es una ley de Ohm, ¿no? No hay que asustarse, hay versiones generalizadas aún más grandes. Digamos que esta es una pequeñita. ¿Qué considera la masa de los electrones respecto a la masa de los protones? Y luego, finalmente, al igual que en el modelo a dos fluidos, acoplamos con las ecuaciones de Maxwell. Siempre conservando, dado que estamos hablando de viento solar, que la cantidad de electrones y la cantidad de protones sea igual. Finalmente, una ecuación de estado para los electrones, es decir, en este juego de ecuaciones, los electrones se comportan como un fluido, como al inicio, pero la función de distribución de los protones va a ir cambiando. Para ver los posibles efectos cinéticos, en esta simulación, como queríamos hablar del viento solar, pongo parámetros del viento solar. Conozco que el beta es igual a 1, es decir, la velocidad térmica de los protones respecto a la velocidad de propagación de las ondas es 1. La razón entre las temperaturas de electrones y la temperatura de protones también es igual a 1. No sabemos cuánto es, pero sabemos que la razón entre las dos es 1. Y por hechos numéricos, basta aproximar que la masa de los protones dividido para la masa de los electrones es igual a 100. Sabemos que no es así, ¿no es cierto? Aproximadamente 2800 es el valor que les lleva a los protones en masa a los electrones. Luego, inicio con algo muy pequeñito, le perturbo apenas 10 a la menos 5. Uso un número asimismo pequeño de puntos para hacer esto. Y en el espacio de las velocidades me elijo una caja de 4.5 velocidades térmicas de los protones. Y veo qué sucede. Respecto a la componente K, ya lo había visto con las 3 soluciones posibles. Pero ¿qué pasa respecto a la componente temporal? La componente temporal podemos ver que es fuertemente afectada por el ángulo de propagación. De hecho, si me muevo de 85 grados a 81 grados, mi onda quiere decir, aquí se está propagando y se propaga muy lejos. Pero aquí ha elevado el tiempo t igual a 60 y ya es fuertemente aniquilada. Vemos que en 83 grados, el tiempo t igual a 80, se aniquiló la onda. Entonces, este comportamiento lineal puede seguir bastante. Es decir, si nos encontramos lejos del Sol, en una zona lineal, nosotros podemos ver que este tipo de ondas pueden sobrevivir a grandes distancias. Revisando con otras simulaciones, gracias a la colaboración del doctor Camporeal en el centro CWI de Holanda, pudimos comprobar que en puntos tenemos nuestra simulación fluida, de 2 fluidos. Luego tenemos en negro la simulación híbrida Blasov-Maxwell. Y en rojo tenemos las simulaciones hechas por el código del doctor Camporeal. Entonces podemos ver que respecto a la frecuencia en función del ángulo, los resultados son bastante similares. También en lo que es la componente temporal respecto al ángulo,
vemos que cambia con el ángulo, es decir, aquí se aniquilan rápido y aquí se aniquilan lento. Y este comportamiento incluso un poco anómalo, con esta perturbación aquí, incluso esta puede ser reproducida con dos códigos. Eso quiere decir que este comportamiento es físico y no numérico. Ahora, quiero estresar bastante mi simulación, porque de hecho sé que en el viento solar, apenas sale el sol del viento, tengo altas amplitudes de perturbación. Puedo tener casi un décimo de la perturbación inicial, o puedo tener un cuarto de la perturbación inicial. Entonces, esta amplitud, ahora vamos a mover un solo de los modos, es decir, mandamos una onda con un solo pico, y lo discretizamos en el espacio de velocidades con más puntos para ver qué es lo que sucede. Además, el tiempo, si se recuerda respecto al tiempo previo lineal, lo vamos a hacer mucho más largo. Podemos ver, si nos fijamos en esta zona, 100, que era el tiempo de la simulación lineal, llegaba más o menos hasta aquí. Podríamos ver que a 85 grados se iba propagando, pero se iba cada vez decayendo más. Sin embargo, nosotros, cuando le aumentamos la perturbación inicial, sucede que deja de decaer y comienza a oscilar. Y si yo aumento desde 0.15 la perturbación inicial a 0.25, este fenómeno comienza a ser más intenso. Este fenómeno de aquí, pues, es un comportamiento de saturación de este decaimiento que se lo llama Landau-Darling. Y ya se lo he explicado hace muchos años como que nuestra onda está atrapando protones aquí. Como atrapa protones, comienzan a oscilar estos protones y produce estas perturbaciones. Aquí les atrapa más rápido porque están una perturbación más amplia y comienzan a oscilar aquí, quedan atrapados los protones. Como vimos, la frecuencia esta de atrapamiento de los protones depende de qué tanto le estoy perturbando a mi sistema inicial, de qué tanto es la amplitud inicial de perturbación. De hecho, se puede sacar una ley de potencias como una amplitud proporcional a la frecuencia de oscilación a la menos un 1.23. Es una cosa bastante lineal. Ahora, nosotros ya vimos en el espacio físico qué es lo que sucedió. Veamos en el espacio de velocidades, que ahí también tenemos información. De hecho, este atrapamiento de partículas también afecta el perfil de velocidades de la función de distribución. Y lo podemos ver aquí. De hecho, se lo llama atrapamiento de partículas justamente por la formación de estas islas. Fíjense, aquí tengo la posición respecto a la velocidad. Vemos que mientras cambio la posición, la velocidad queda atrapada en estas islas y no se puede mover de aquí de estas islas. Si yo hago un corte, estas líneas rojas son un corte perpendicular, estoy cogiendo un corte, entonces aquí tengo la velocidad de x y esta es la función de distribución a un tiempo 300. Basta 300, yo hice correr la simulación hasta 1000, basta un tiempo 300. Podemos ver que la función de distribución original, que era una maxwelliana, si recuerdan, como una campana, el atrapamiento de partículas hace que esta se socave en la parte superior y se vaya aplanando. De hecho, si lo hacemos esto en 3 dimensiones, podemos ver que la función de distribución de velocidades se me ha hecho una especie de pancake. De hecho, en el artículo les llamamos pancake. ¿Ok? Y con esto terminamos. Pero la idea es aclarar qué estudiamos. Porque, de hecho, hubo un problema físico que tuvimos que enfrentar. Es decir, entender qué tipo que la física de las ondas cinéticas alfa, una vez que las entendimos, pudimos ver que es un posible mecanismo para disipar energías
energía a escalas cinéticas, a escalas muy pequeñitas, porque podían sobrevivir mucho tiempo. Luego, para poder analizar esto, usamos simulaciones fluidas y cinéticas. Comparamos los resultados y vimos cómo se propagan estas ondas en plasmas homogéneos. Recuerden que el campo magnético era lineal, es decir, era un plasma homogéneo, caso que no es muy común en el viento solar, pero le hicimos esta aproximación. Y finalmente, como resultado destacado, pudimos ver que las ondas, este tipo de ondas cinéticas, pueden efectivamente atrapar protones, cosa que no se había visto antes, y este es un caso similar al caso electrostático no lineal que sí se había estudiado en 1965. Ok, si a alguno de ustedes le interesó vagamente lo que se hizo en este trabajo, aquí están algunas de las publicaciones en las que se puede encontrar un detalle tanto sobre el modelo como sobre las simulaciones. Ok, con eso alguna pregunta, así es que con gusto les podría ayudar.